Hola, mucho gusto. Mi nombre es Oscar Ramírez, soy médico otorrinolaringólogo y otólogo de la Clínica Confamiliar y hoy vamos a hablar del enfoque del vértigo en consulta externa, de lo más frecuente a lo más inusual. Yo para comenzar quisiera contextualizarlos con dos casos clínicos de nuestra práctica acá en la clínica. El primero es una paciente de 40 años con un cuadro aproximadamente de 2 semanas de evolución, de sensación de giro, que se desencadena con los movimientos de la cabeza hacia los lados, cuando está en la cocina al inclinar la cabeza hacia arriba. Son movimientos de muy corta duración. Ella no tiene ningún antecedente de trauma, ningún antecedente de infecciones. No hay ningún antecedente relevante de cefaleas ni ninguna otra manifestación neurológica. Ese es el primer caso. Y el segundo caso es una paciente de 25 años con un cuadro de 6 meses de evolución, de una sensación de giro también, que no tiene un desencadenante claro. Esta paciente sí característicamente refiere que como que no escucha muy bien por un oído, por el lado derecho, y que adicionalmente tiene como una sensación de un ruido, de un pito. Ella tampoco tiene ningún antecedente de infecciones, no tiene ningún antecedente relevante neurológico. Lo único es que los sedantes vestibulares le mejoran parcialmente la sintomatología. Ay, gracias. Entonces, ¿qué es lo que queremos o cuál es el objetivo de la charla? Lo que queremos es hacer un enfoque diagnóstico basado en la historia clínica y en la exploración del paciente, presentar como unas estrategias para priorizar los diagnósticos o el abordaje a este paciente y discutir algunas opciones terapéuticas y manejo ambulatorio, obviamente sin ahondar mucho porque no es el objetivo de este público, pero vamos a hablar de algunas generalidades y al final las conclusiones. ¿Qué es importantísimo? Tener clara la definición del síntoma para que nosotros asimismo podamos ir comenzando a clasificar al paciente, porque en el abordaje del paciente con vértigo tenemos que tener certeza de qué es lo que está sintiendo el paciente. Entonces, primero, vértigo es la sensación alucinatoria de giro propia o del entorno, pues que realmente no existe. Esa es la sensación, esa es la descripción de vértigo claramente. Obviamente tenemos otras dos muy importantes, el mareo y la inestabilidad. El mareo es la sensación no asociada a movimiento. No hay sensación de movimiento ni del entorno ni del propio paciente, pero que sí perturba su percepción espacial. Es decir, el paciente se siente inconforme, incómodo donde esté y algunas cosas pueden empeorar eso. ¿Cuál es la sensación de mareo? La más frecuente, la que presentan los pacientes que se montan en un bus, en un avión, en un barco, y entonces comienzan a sentir el malestar, la sensación de la náusea, que muchas veces puede llegar a vómito, la sudoración, el dolor de cabeza. Ahí no hay sensación de movimiento de nada, pero esa sensación de inconformidad con su entorno es lo que se llama mareo. Y la inestabilidad, que no hay como tal giro, pero hay la sensación de tambalearse, que uno siente cuando el paciente le refiere a uno que siente que el piso se lo mueven o que se mueven las paredes. Esa es la sensación de inestabilidad. Las tres pueden estar presentes en el mismo paciente, en diferente estadio de la enfermedad, pero la que nos va a enfocar en este momento a nosotros es el vértigo. Los desórdenes vestibulares, o sea, las enfermedades del equilibrio, uno las clasifica en 6 grupos, pero principalmente en este caso vamos a hablar de 3. El agudo, que es ese paciente que llega generalmente a urgencias, diciendo que todo le da vueltas, vomitando, se le ven los ojos moviéndose raro. Ese es el paciente agudo. El episódico, que es el paciente que consulta generalmente o a urgencias o a consulta externa, diciendo que cada cierto tiempo presenta episodios en que todo le da vuelta, que puede durar segundos, minutos u horas. Y el crónico, que es el paciente que consulta diciendo que lleva con esto 1 año, 2 años, 5 años, donde los episodios a veces pueden ser mantenidos o también pueden ser episódicos. ¿Siguen? Entonces, después de que nosotros hemos realizado esta primera definición de los cuadros, nosotros lo que vamos a tratar de clasificar al paciente es si el paciente tiene un vértigo periférico o central. Y esto va a ser también muy importante porque con esto vamos a orientar o a redirigir al paciente en caso de ser necesario. Entonces, como lo veremos más adelante, la exploración
física del paciente y la historia clínica es la que nos va a decir si este paciente con una alta probabilidad tiene algo periférico o con una alta probabilidad tiene algo de origen central. Ahorita les contaba que la prevalencia del vértigo es aproximadamente del 20 al 30% en la población adulta y se estima que esto va progresando a través de los años en la medida en que vamos envejeciendo. Es decir, que los pacientes abuelitos son los que más padecen esta enfermedad y como veremos más adelante esto se debe a que se van sumando comorbilidades y las mismas condiciones fisiológicas de cada paciente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estos pacientes son los que más consumen recursos y también los que más tienen riesgo de caídas, empeorando ya de por sí la condición del paciente. Entonces, nosotros vamos a encontrar que según el grupo etario, asimismo se van a caracterizar los cuadros y se van a caracterizar los tratamientos. Nosotros vamos a dividir esto en adultos jóvenes menores de 40 años, en los pacientes que están en la edad media, más o menos entre los 40 y los 65, y los mayores de 65. Aquí hay un grupo que no estoy nombrando y es la población pediátrica. Es un grupo especial porque los cuadros son diferentes, el tratamiento es diferente, pero para que ustedes sepan, no sé si acá hay algún pediatra o alguien que trabaja en pediatría, algo de lo que se ha creído la mayoría de las veces es que los cuadros vertiginosos en los niños están asociados a enfermedades del sistema nervioso central, a tumores, y esto es lo más infrecuente. Entonces eso es muy importante que se tenga en cuenta para que no a todo niño que llega con un episodio de vértigo, mareo o inestabilidad se le solicite de entrada resonancia o tomografía, que es una conducta que en este momento no debería de tomarse. Entonces en los adultos jóvenes nosotros hablamos que esta población es la que menos va a experimentar vértigo. Es decir que aquí creo que todos ya están por encima de los 40, no mentiras. Entonces esta población generalmente es la que menos va a consultar por vértigo. Realmente los cuadros vestibulares en este grupo etario van a estar más asociados a, por ejemplo, un cuadro que se llama migraña vestibular o a pacientes que tengan trastornos de tipo más orientados a trauma o secundarios a infecciones del oído. En segunda medida tenemos a los pacientes que están entre los 45 y los 65 años. Estos pacientes son los que tienen ya un incremento en la incidencia del cuadro de vértigo y como vamos a ver más adelante también aquí se presenta predominantemente en la enfermedad benigna. Solamente si hay algún antecedente vascular es que nosotros debemos pensar en una causa central, pero realmente todavía sigue siendo la enfermedad benigna la más importante. Y finalmente los mayores de 65 años, donde nosotros sí deberíamos sospechar en estos pacientes enfermedad de origen central, ya sea vascular o menos frecuente enfermedad tumoral. Esta población también tiene otra particularidad y es que estos pacientes pueden experimentar desequilibrio o inestabilidad por múltiples causas metabólicas, de la edad, por el mismo envejecimiento del sistema vestibular y esto puede ocasionar que sean predominantemente pacientes que reconsulten múltiples veces por cuadros de inestabilidad. Entonces, en este grupo principalmente es muy importante el manejo multidisciplinario, que incluya al geriatra, que incluya al internista, que incluya al neurólogo y obviamente pues que incluya al profesional del equilibrio. Siguiente. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el enfoque diagnóstico del paciente en vértigo, nosotros tenemos que, de manera muy importante, categorizar dos cosas. Uno, el tiempo de evolución, porque como ya lo dije, esto es lo que nos va a ayudar a definir si el paciente es un cuadro agudo, episódico o crónico. Y otro, si hay o no desencadenantes, porque esto nos va a ayudar de una vez a caracterizar el 70-80% de las causas de vértigo, de las más frecuentes, porque causas hay muchas, pero las más frecuentes no se salen de 4 o 5. Entonces, un vértigo episódico que es desencadenado por la posición, es decir, por movimientos de la cabeza o del cuerpo al levantarse, que dura segundos, ese cuadro probablemente es considerado o ocasionado por un vértigo posicional paroxístico benigno, que es la principal causa en la población adulta. Un episodio episódico que tiene una duración de minutos,
que aparentemente tiene, que es un curso recidivante, es decir, que se va y que vuelve, que se va y que vuelve, y que tiene ciertas características como es que esté asociado al dolor de cabeza con unas características especiales o que tenga antecedentes de migraña, probablemente nos va a hacer pensar en la migraña vestibular, que es el segundo vértigo más frecuente en la población adulta. Y posteriormente, si nosotros este paciente que viene y consulta nos está contando de un cuadro continuo que puede durar horas, días, que se asocia o no a náuseas, pero que no se acompaña de ningún síntoma auditivo, sin ningún antecedente vascular, seguramente nos va a poder orientar a que pueda ser una neuritis vestibular, que es una inflamación de uno de los nervios del equilibrio. Sin embargo, si este mismo paciente tiene algún antecedente vascular, es hipertenso, tiene una dislipidemia, es obeso, es un paciente mayor de 60 años, nosotros deberíamos de pensar en ese momento en que puede ser algo de origen vascular central, y eso nos va a hacer tomar nuestra segunda conducta, que es hacer la exploración física que puede hacer cualquier persona en el paciente en la consulta. Siguiente. Entonces, como les decía anteriormente, es supremamente importante establecer esos antecedentes en el paciente. Si el paciente es hipertenso, si tiene algún problema vascular, si es un paciente que fuma, porque esto lo que nos va a permitir es determinar si este paciente tiene un síndrome vestibular agudo que pueda ser de origen central. Obviamente, muchos de estos pacientes también pueden llegar con antecedentes de que cuando eran niños les operaron o sufrieron de múltiples infecciones en los oídos, de pronto una cirugía reciente del oído o una cirugía por neurocirugía. Esto también va a ser importante porque nos puede orientar o a una causa otológica o a una causa central. Y los medicamentos, porque algunos medicamentos son considerados ototóxicos, es decir, que tienen toxicidad en el oído interno. Principalmente algún grupo de antibióticos como son los aminoglucósidos, algunos quimioterapéuticos que también pueden ocasionar ototoxicidad, y esta ototoxicidad puede generar que haya daño del sistema vestibular, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente al frente de nosotros y que nos está contando su historia, nosotros debemos caracterizar, uno, el inicio. Fue un inicio agudo, es un cuadro que viene de más de 3 meses de evolución, es un cuadro que se presentó hace 5 años y se volvió a presentar ahorita. Nosotros debemos evaluar si ese episodio dura segundos, minutos u horas. Nosotros debemos esforzarnos para establecer si este paciente tiene desencadenantes, como les conté anteriormente, posicionales, si tiene un desencadenante ambiental, es decir, si es con alguna comida, si se desencadena con algún ruido fuerte, si se desencadena con problemas emocionales, porque también existe el vértigo emocional o de origen psicótico. Tenemos que preguntar por síntomas auditivos. Esto es supremamente importante porque también nos va a orientar si ese paciente lo debemos redirigir con el especialista inmediatamente o es un paciente que puede esperar. Entonces, si el paciente tiene pérdida auditiva, si el paciente tiene tinnitus, si el paciente tiene sensación de oído tapado, si el paciente, esa sensación de pérdida auditiva es fluctuante, es decir, como que yo siento, doctor, que cuando me va a dar el vértigo, la audición como que se me baja, pero cuando ya se me quita el vértigo, la audición vuelve. Eso es muy importante también porque nos va a orientar hacia una enfermedad específicamente, o si el paciente no tiene ningún síntoma auditivo, también es muy válido. Y obviamente debemos buscar siempre como unas banderas rojas en el momento en que el paciente consulta, y es los síntomas neurológicos focales, la ataxia, la diplopía, dolor de cabeza severo, porque todo esto nos va a orientar, como les conté, a una causa vascular o central. Siguiente. Entonces, en el examen físico, lo básico que nosotros podríamos hacer es hacer primero una otoscopia, que es con el equipo de órganos que está en todos los consultorios, y es mirar el oído. Nosotros, digamos que deberíamos encontrar en un paciente sin antecedentes, que ya evaluamos, un oído sano. Pero si el paciente no nos ha dicho nada y nosotros vemos si el oído está perforado, tiene pus, o tiene materia, o tiene sangre, o vemos alguna alteración en el conducto, eso ya nos va orientando a que de pronto puede haber alguna causa otológica primaria para este tipo de problema. Nosotros podemos evaluar la audición del paciente en el momento que estamos sin necesidad de equipos especiales. Ahí hablamos de los diapasones, pero hay una prueba muy sencilla que se llama la voz cuchicheada o susurrada, y es
nosotros podemos coger una hoja de papel, se la colocamos en el oído que no vamos a evaluar al paciente y se la comenzamos a frotar contra el oído. Y nos acercamos hacia el oído que vamos a evaluar y en voz bajita le preguntamos al paciente cómo se llama, cuántos años tiene, y lo hacemos de la misma manera con el otro oído. Eso nos va a permitir tener por lo menos un acercamiento inicial para determinar si el paciente pueda tener o no algún tipo de pérdida auditiva y que nos oriente a definir por lo menos un enfoque diagnóstico con el paciente. Y ya, digamos que las maniobras que nosotros podemos evaluar según lo que el paciente nos ha dicho con respecto a los desencadenantes. Entonces, si el paciente refiere que alguna posición de la cabeza o movimiento de la cabeza le desencadena el vértigo, hay unas maniobras que son sencillas de realizar, que cualquier persona las puede realizar para por lo menos diagnosticar el problema. Y una de ellas es la maniobra de Discal-Pike para uno de los vértigos más frecuentes que existe, que es el vértigo paroxístico posicional benigno. La maniobra de Discal-Pike es una maniobra súper sencilla que consiste en sentar al paciente en una camilla o en una cama con las piernas hacia alguno de los dos extremos, asegurándonos que la cabeza al recostarla hacia atrás pueda quedar descolgada de la camilla. Entonces sentamos al paciente, le giramos la cabeza a 45 grados y lo recostamos con la cabeza hacia atrás, inclinada más o menos a 30 grados hacia el lado que vamos a evaluar. Es decir, si el paciente nos dice, yo siento, doctor, que cuando me volteo en la cama hacia el lado derecho, como que todo me da vueltas, entonces ese es el lado que vamos a evaluar. Y al hacer esa maniobra, nosotros vamos a ver que cuando se debe a un vértigo paroxístico posicional, se desencadena un movimiento de los ojos que se llama nistagmo, de características torsionales, que normalmente tiene una latencia, es decir, se demora en comenzar entre 1 y 4 segundos y más o menos se prolonga alrededor de 15 o 20 segundos y se calma, o sea, se fatiga. Eso sería una maniobra positiva para un vértigo paroxístico posicional del lado derecho. Y eso es algo que puede hacer cualquier persona y que le va a permitir a ese profesional que estaba hablando de ese paciente tener un diagnóstico y asegurarle al paciente de que va a tener una enfermedad que se puede manejar de manera sencilla. Existen otras maniobras para otro tipo de vértigo posicional cuando es otro sitio del órgano del equilibrio que está alterado, en este caso el canal lateral. Es mucho menos frecuente, muchísimo menos frecuente. Realmente estamos hablando de que del vértigo en general, ese vértigo representa alrededor del 5% de los casos de vértigo en general. Pero se las cuento también, esa maniobra es más sencilla. Esa maniobra consiste en volver a sentar al paciente, se acuesta con la cabeza mirando hacia arriba, más o menos a un ángulo de 15 grados, y con la posición en posición neutro se gira la cabeza para los lados 90 grados y se deja ahí. Si se desencadena un nistagmo, que es el movimiento de los ojos en posición horizontal, significa que es positiva para el lado que se esté orientando la cabeza. Dentro del examen neurológico, nosotros, aparte de estas pruebas que se hacen al lado del paciente, también tenemos que realizar otras pruebas del equilibrio o de la estabilidad del paciente para descartar o confirmar que no se deba a algo central. Esto en el caso del paciente que no llega en agudo, y son las pruebas de marcha y equilibrio, que son Ramberg, Romberg, Utenberg, las pruebas de coordinación de extremidades, puede ser la prueba de Donaris para mirar si hay adiadococinesia, y obviamente la evaluación de los pares craneales. Esto para evaluar si el paciente podría tener algún déficit focal que nos oriente a que este paciente debería ser valorado de manera prioritaria o urgente por un neurólogo. Dentro de la evaluación les estaba hablando de algo que se llama el nistagmo. El nistagmo es un movimiento ocular fisiológico, pero que cuando hay algún problema del equilibrio, cuando hay algún problema de la estabilidad, el nistagmo se puede ver afectado, y muchísimas veces nos va a mostrar con el movimiento del ojo el sitio o la posible etiología que puede tener, como lo veremos más adelante. Siguiente, por favor. En el paciente agudo es muy importante hacer esta evaluación que se llama el HINS. El HINS está ya ampliamente publicado y demostrado que tiene una altísima sensibilidad y especificidad para diferenciar un paciente que llega con una crisis aguda de vértigo de etiología central versus periférica. Entonces en el HINS lo que vamos a evaluar es
Uno, la respuesta o el reflejo vestibulocular. Dos, el nistagmo, que es el movimiento de los ojos que les estoy contando. Y un test que se llama el skew test, que es para mirar la posición de los ojos cuando se hace una cobertura. Lastimosamente el video no va a pasar, pero entonces les voy a explicar. Y de pronto voy a pedir el favor que alguien se dispare un momentico y me ayude. Sí, venga, hace el favor y les voy a mostrar cómo se hace el hints, que es tan importante. Siéntese acá. Entonces, el hints consiste en 3 maniobras. Una de ellas es, separa uno frente al paciente, giremos un poquito la silla para acá para que ellos nos puedan ver. Ahí, gracias. Separa uno frente al paciente, le pide al paciente que lo mire a uno fijamente, puede ser a la mitad de los ojos, y la cobertura ocular le dice al paciente que mire acá y uno le tapa un ojo y mira el ojo que está descubierto. Y cuando el paciente está mirando acá, uno descubre el ojo y el ojo que está cubriendo debería permanecer en el mismo plano horizontal. Si el ojo tiene alguna desviación en sentido vertical, eso está indicando que tiene una patología de origen central y de alta probabilidad que compromete el tallo cerebral. Esa es una de las pruebas que es muy sencilla. La otra prueba es el nistagmo, es mirar el ojo cómo se está moviendo. Como estamos hablando de un paciente agudo, es decir, un paciente que llega en crisis de vértigo, normalmente los ojos se están moviendo. ¿Cómo debe ser el nistagmo en un paciente que tiene un vértigo del oído periférico? El nistagmo debe ser unidireccional, no cambia de dirección independientemente de donde se mire, y debe ser de componente horizontal, o sea, siempre se va a mover el ojo en esta posición. Entonces, debería de hacer uno tratando de no fijar la mirada, diciéndole al paciente que mire al frente y mirando los ojos en posición espontánea. Después uno puede decirle al paciente que fije la mirada en un dedo y hacer que mire el dedo hacia los diferentes sitios. El nistagmo no cambia de dirección independientemente a donde se esté dirigiendo la mirada. Si es derecho, uno siempre va a ver en el nistagmo 2 movimientos, una fase rápida y una fase lenta. La fase rápida es la que le muestra a uno el sitio afectado. Entonces, si fuera el lado derecho, si le hacemos mirar hacia el lado derecho, el nistagmo se hace más fuerte, pero sigue apuntando siempre hacia esa dirección. Si lo hace mirar hacia la izquierda, sigue apuntando en menor intensidad hacia el lado derecho. Nunca cambia de posición. En un vértigo central, ese nistagmo va a cambiar de posición. Entonces el ojo se está moviendo vertical y en un momento se comienza a mover, se está moviendo horizontal, después se comienza a mover vertical. Si lo señalo para este lado, comienza a moverse más duro para este lado. Si lo señalo hacia el otro lado, más duro hacia ese lado. Si lo señalo hacia arriba, comienza a bater hacia arriba. O sea, un nistagmo que cambie de dirección es un nistagmo de origen central. Y el hint, que es el Head Impulse Test, consiste en lo mismo. Se le dice al paciente que mire al examinador, por favor, míreme acá. Se levanta un poquito la cabeza y uno comienza a hacer movimientos para ver los movimientos de los ojos. Y entonces, cuando uno ya tiene la atención del paciente, hace unos movimientos o unas batidas rápidas hacia los lados. Entonces, en condiciones, ese es un poquito más complejo y sí, obviamente requiere entrenamiento para poderlo hacer bien. En condiciones normales, lo que uno va a ver es que el paciente, a pesar del batido rápido, la mirada se mantiene fija en la mitad. En condiciones anormales, en un vértigo periférico, cuando uno hace la batida rápida, va a observar que la mirada, cuando uno bate la cabeza hacia un lado y la reposiciona hacia la mitad, la mirada se queda hacia el lado. ¿Sí? Eso es lo que uno va a ver en un vértigo periférico. Pero si estamos hablando en el contexto de un paciente que viene con un vértigo agudo, que se le están moviendo los ojos, que tiene náuseas, y uno le hace la maniobra del Head Impulse Test y el paciente lo tiene normal, es altísimamente probable que ese paciente tenga un vértigo de origen central. Entonces, en el abordaje inicial, ese paciente debería ser referido inmediatamente para urgencias, porque con un 95%, 93% de posibilidad está haciendo un evento cerebrovascular y tiene más sensibilidad que incluso una resonancia o una tomografía realizada en ese mismo momento. Entonces, por eso es que este protocolo HINTS es tan importante de realizar en la evaluación del paciente en agudo, sea en urgencias o sea en la consulta externa. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué es lo que tenemos entonces que establecer ante un paciente que llega en agudo? Unas banderas rojas. Primero, ¿el paciente tiene un déficit neurológico focal?
El paciente tiene ataxia o incapacidad para mantenerse de pie. ¿Qué es ataxia? El paciente que no coordina los pasos, que como que se tambalea todo el tiempo, que tiene dificultad para coger las cosas, como que tiene problemas para hablar, todo lo que le implique al paciente un problema motor. El paciente llegó diciendo, o el familiar o el acompañante diciendo que el paciente presentó un episodio de síncope. El paciente inició de manera súbita con este cuadro, o el paciente tiene signos de infección, fiebre, otorrea, rinorrea, congestión nasal, algo que nos indique que el paciente pueda tener una complicación infecciosa de este cuadro. Siguiente. Entonces, ya teniendo todo esto que les acabo de decir, este cuadro es muy importante porque nos muestra cuáles son las principales causas de vértigo en consulta especializada. Entonces, como les estaba contando, la primera es el vértigo paroxístico posicional benigno, que es el que es sencillo de clasificar, sencillo de diagnosticar. El segundo, que es un mareo crónico, por eso no les hablo de eso, porque es un mareo. El tercero, que son los síndromes vestibulares, centrales, pero como yo les dije ahorita anteriormente, dentro de los síndromes vestibulares centrales está la población adulta, que es la que más consulta. Por eso es que sí es muy importante en la población mayor tener siempre esto bajo la lupa, y ese paciente podría estar haciendo un accidente cerebrovascular. En cuarta medida tenemos la migraña vestibular, que cambia en la posición de lo más frecuente cuando hablamos de personas jóvenes, es decir, personas entre los 18 y los 40 años. Esa puede ser en ese grupo etario la segunda causa más frecuente. Y ya de ahí en adelante sí lo que vemos en la consulta especializada, que es el síndrome de Meniere y la neuritis vestibular. Siguiente. Entonces, de lo frecuente a lo más inusual, ¿qué es lo que vamos a encontrar normalmente? Vértigo paroxístico posicional, la neuritis vestibular o la laberintitis, que es cuando se acompaña con pérdida auditiva, el Meniere, la migraña vestibular y otras causas cardiometabólicas, sobre todo en población adulta. Siguiente. Entonces, brevemente vamos a hablar de lo más frecuente. El vértigo paroxístico posicional, como ya les estaba contando, son cuadros desencadenados por movimientos con periodos muy cortos de duración y que característicamente en la mayoría de los casos pasa la crisis y el paciente queda como si no tuviera nada. El diagnóstico es muy fácil, como les mostré ahorita con la maniobra de Diels-Hallpike, y el tratamiento, importantísimo, no es con ningún medicamento, no es con mareol, no es con betaestina, no es con benzodiazepinas, no, el tratamiento son con unas maniobras para reposicionar unos cristales que se desalojaron en el oído y están ocasionando la enfermedad. Es muy importante indicar y educar al paciente acerca de la posibilidad de que esto le pueda volver a dar, de la posibilidad de que esto pueda presentarse durante el primer año o inclusive hasta los primeros 5 años, y que requiere o necesita un seguimiento para reevaluar la posibilidad de requerir una siguiente maniobra. Importantísimo, obviamente. Este tipo de enfermedad en los pacientes adultos hay un problema importante, y es que ellos tienen limitaciones en la movilidad cervical. Entonces, en ese tipo de pacientes a veces el manejo puede cambiar, pero eso ya hace parte más de la consulta especializada. Siguiente. La neuritis vestibular. La neuritis vestibular es otro de los casos frecuentes de vértigo, pero este se caracteriza por ser fuerte. Es un ataque severo, es un paciente que llega muy sintomático, llega con náuseas, ha vomitado, le han dado 1000 cosas en la casa y generalmente llega por urgencias. En este paciente lo importante es establecer, 1, el protocolo HINTS para saber que no es algo central, y 2, que no haya ningún otro síntoma auditivo para pensar en que de pronto pudiera estar ocasionando otro tipo de patología. El tratamiento en estos pacientes sí debe ser con medicamentos en la fase aguda, más para disminuir la sintomatología, porque este paciente está vomitando y este paciente no se puede literalmente parar de la cama. Sin embargo, esa es la primera parte del tratamiento, porque la segunda parte del tratamiento y lo que de verdad va a mejorar el paciente es la terapia vestibular. Siguiente. La enfermedad de Meniere. Esta es una enfermedad que está muy sobrediagnosticada en la población. Realmente los pacientes que cumplen con los criterios para esta enfermedad son más bien pocos, y por eso es que tenemos
esa cantidad de pacientes manejados con betaestina en el servicio de consulta externa o en el servicio de urgencias, porque desafortunadamente el desconocimiento hace que crean que este es el tratamiento. Sin embargo, la enfermedad de Meniere es una enfermedad de un curso episódico, por crisis, por ataques, que debe cumplir con ciertas características, y es con la pérdida auditiva fluctuante, de algo que se llama las frecuencias graves principalmente, debe haber sensación de oído tapado, y el cuadro de vértigo debe cumplir unos criterios, y es que debe ser de al menos 20 minutos de duración hasta un máximo de 12 horas y debe ser episódico. Es decir, que el paciente puede que haga una crisis hoy, se mejore y en 20 días, en un mes o en un mes, 2 meses, 3 meses, puede hacer nuevamente otra crisis episódica de vértigo. Los tratamientos acá, digamos que sí van a ser enfocados por un lado en la parte ambiental, porque está demostrado que la reducción de la toma de café, la reducción de la ingesta de sal, la reducción, evitar el trasnocho, va a mejorar la aparición de las crisis. Pero por otro lado también hay algunos medicamentos como la betaestina, algunos diuréticos como la hidroclorotiazida, que favorecen también la disminución de las crisis en estos pacientes. Las opciones quirúrgicas son de la parte especializada y son para casos refractarios, y no es frecuente realmente hoy en día que se le haga cirugía a un paciente con este tipo de enfermedad. Siguiente. La migraña vestibular, importantísimo esto porque aquí es donde necesitamos el acompañamiento multidisciplinario, en el caso de la población adulta por el neurólogo, en el caso de la población pediátrica por el neuropediatra, para educar al paciente, para educar a la familia y explicarle que su cuadro vertiginoso, su cuadro vestibular hace parte de su cuadro migrañoso. Estos pacientes también van a tener un diagnóstico un poquito más difícil porque también va a caracterizarse por ser episódico. Normalmente el paciente cuando llega a consulta externa llega sin síntomas agudos, entonces ahí es que creerle y explorar muy bien la anamnesis del interrogatorio para poder establecer los antecedentes, para poder establecer las características de la crisis y poder orientar el diagnóstico. Este tipo de pacientes no se va a beneficiar de ningún tipo de examen clínico paraclínico porque los exámenes van a salir normales. Entonces, en ese caso es muy importante acompañarse por el neurólogo para hacer un abordaje integral y poder controlar las crisis. El vértigo central, de lo que les he hablado muchísimo hoy, y es la importancia que hay que darle a los síntomas del paciente, a los hallazgos, al examen físico, para que, dependiendo de lo que nosotros encontremos, podemos derivar de inmediato al servicio de urgencias. En estos pacientes se ha demostrado que cuando se hace una intervención temprana, cuando es de origen vascular, estos pacientes pueden quedar sin ningún tipo de secuela. Pero como son pacientes mayores, cuando se hace o cuando se difiere la atención, eso sí puede ocasionar secuelas, lastimosamente, que más adelante van a ser muy difíciles de tratar. Siguiente. Dentro de las causas metabólicas o vasculares, nosotros tenemos que muchos de los pacientes, más que vértigo, van a presentar cuadros de inestabilidad. Son pacientes que van a tener un curso crónico, son pacientes que muchas veces se van a acompañar de múltiples comorbilidades, y eso es lo que va a ocasionar que estos pacientes sean más difíciles de orientar. ¿Por qué? Porque un paciente puede llegar con un vértigo paroxístico posicional, pero de base tener sus problemas vasculares. Entonces este paciente puede que salga de su crisis de vértigo, pero se quede con sus problemas de base. Entonces, si nosotros no abordamos integral a este paciente de manera multidisciplinaria, este paciente muchas veces va a quedarse con esa inestabilidad crónica y va a tener un riesgo mayor de caídas, ocasionando pues obviamente lo que ya vimos anteriormente, que es todo este carga para el sistema de salud y lo que va a implicar para la familia. Siguiente. Dentro de las causas inusuales y sistémicas, nosotros cuando tenemos un paciente que el examen físico está normal, no hay un antecedente claro que nos pueda hacer sospechar de una causa central o una causa vascular, no hay medicamentos raros y el examen físico, pues el paciente de urgencia no nos demuestra nada, nosotros sí debemos sospechar en causas menos frecuentes como son los cánceres, sobre todo los cánceres metastásicos que pueden llegar a ser metastásicos al hueso temporal o que pueden ocasionar alteración en alguna estructura pues, del sistema nervioso central, principalmente en la fosa posterior. Aquí sí estarían indicados entonces las imágenes diagnósticas, principalmente la resonancia,
En algunos pacientes donde nosotros sospechemos que pueda haber una complicación que ya casi no vemos, por ejemplo, como de la neurosífilis, nosotros deberíamos de acompañarnos obviamente, de medicina interna, de infectología para hacer pruebas y establecer la posibilidad de esto, obviamente ante la sospecha clínica, y en los pacientes que tengan una crisis inusual, es decir, hay un cuadro muy característico y que es poco frecuente que se llama las crisis de Tumarkin, y son pacientes que puede que tengan un antecedente de vértigo no claro, pero que sienten que súbitamente pierden el tono y se caen. No tienen alteración del estado de conciencia, no tienen ningún prodromo, no tienen ningún aura, solamente de manera aguda, ¡pum!, se caen. Esa crisis de Tumarkin normalmente se puede ver o se puede ocasionar en pacientes con una enfermedad de Meniere avanzada, muy avanzada, o el debut de una enfermedad de Meniere sin ningún antecedente previo. Entonces, esas causas inusuales nosotros las debemos sospechar en cursos que son no esperados para la enfermedad de lo que estamos hablando. Siguiente. ¿Qué pruebas complementarias entonces nosotros podemos solicitar? Realmente desde la consulta externa nosotros podemos solicitar el perfil audiológico básico, que son la audiometría, la logoaudiometría y la impedanciometría. Desde ya la consulta especializada podemos solicitar pruebas vestibulares más especializadas como son la electronistagmografía, el BHIT, los BEMS, para evaluar específicamente cada órgano vestibular. Pero nosotros tenemos que pensar también en lo más frecuente, en trastornos de los electrolitos, en problemas cardíacos. Entonces no debemos dejar de lado los laboratorios, el electrocardiograma, y obviamente en los pacientes en los que nosotros pensamos que hay una causa central, la resonancia, que debe ser específicamente con protocolo para fosa posterior, o la tomografía en urgencias, que nos sirve para detectar cuando sospechamos no masas, sino sobre todo accidentes cerebrovasculares. Siguiente. Entonces, el manejo farmacológico, nosotros en el vértigo realmente el manejo farmacológico lo damos por muy poco tiempo y lo orientamos es a controlar los síntomas del paciente en agudo. Entonces ahí es donde entran inicialmente los sedantes vestibulares, pues para controlarle las náuseas y el vómito, pues el ondansetron, la metoclopramida, pero principalmente el síntoma lo controlamos con los sedantes y en casos muy agudos y severos con las benzodiazepinas. Pero eso está reservado solamente para el paciente en urgencias, para controlar el síntoma en agudo. Estos tratamientos normalmente no deben exceder los 3 a 5 días, no más. O sea, un paciente no se puede ir nunca con mareol, con vértigo, betaestina, con lo que sea, por un periodo prolongado de 15, 20 días, un mes, porque esto, primero, es un manejo que está yendo contra las guías. Segundo, va a prolongar el tiempo de recuperación del paciente, porque entre más lo mantengamos sedado, más lentamente se va a poder recuperar su órgano vestibular. Y tercero, porque va a favorecer los efectos adversos, las reacciones adversas. Siguiente. ¿Qué sí hace parte fundamental del tratamiento del paciente con vértigo? La terapia vestibular, la rehabilitación vestibular. La rehabilitación vestibular va a ser el eje principal del tratamiento y de la recuperación funcional del paciente. Si nosotros no le orientamos al paciente la rehabilitación vestibular, sea para las pruebas posicionales, sea para la adaptación o para la habituación, ese paciente va a poder desarrollar un mareo crónico, que como ustedes se dieron cuenta es la segunda causa de consulta por trastornos vestibulares en la consulta externa. Entonces, todo paciente que llegue a desarrollar un cuadro vertiginoso debe ser revalorado para evaluar la posibilidad de requerir una terapia especializada con el objetivo de recuperar la funcionalidad al 100%. Esta terapia vestibular la realiza la fonoaudióloga. Normalmente, lastimosamente, se ha generalizado como que la terapia vestibular es una terapia física. Y la terapia vestibular no es una terapia física. La terapia vestibular es una terapia orientada a la coordinación, al engranaje nuevamente de 3 órganos que se encargan del equilibrio: la propiocepción, el órgano vestibular del oído interno y las funciones centrales o del cerebelo. Entonces, por eso la terapia vestibular no es ir a mover las piernas, no es ir a levantarse, a sentarse, sino es una terapia orientada a volver a coordinar todos los órganos vestibulares, los órganos que se encargan del equilibrio. Siguiente.
Entonces, para llevar a casa, tener en cuenta que el 90% del diagnóstico inicial del vértigo está en la historia clínica. Nosotros siempre debemos evaluar e identificar las banderas rojas. Tener en cuenta que hay múltiples etiologías, pero lo más habitual es muy fácil de enfocar. El tratamiento del vértigo no es exclusivamente medicamentoso y es más, yo cambiaría eso que es más bien casi que el 90% terapéutico de la rehabilitación vestibular y un 10% medicamentoso. Y es una enfermedad o un síntoma que requiere seguimiento, porque un paciente puede debutar con un síntoma hoy y tener unas características de una enfermedad hoy, pero progresar y cambiar a lo largo del tiempo y presentar otro tipo de manifestación. Dale, siguiente. Entonces, con respecto a los dos primeros casos que les mostré, ¿recuerdan los dos primeros casos que les mostré? ¿Sí? Un caso era una paciente de edad media, 40 años, con un tipo de vértigo que ustedes creen que puede ser ahorita. Un vértigo paroxístico posicional, ¿cierto? Porque cuando movía la cabeza se le desencadenaba, le duraba segundos y realmente era de poco tiempo de evolución. Y la otra paciente, que era una paciente de 26 años, les cuento, era una paciente que cuando consultó conmigo ya había ido donde 3 otorrinos, le habían manejado el vértigo con betaestina, le habían dicho que tenía enfermedad de Meniere, inclusive le habían hecho una inyección intratimpánica para la pérdida auditiva que tenía. Cuando llegó conmigo, llegó con esta audiometría. Yo sé que ustedes no saben mucho de audiometría, pero el rojito es el oído derecho, el azul es el oído izquierdo. El rojito está mostrando que el oído está sordo. El oído izquierdo tiene una audición funcional. Ya había hecho terapia vestibular, yo pues al ver que tiene una sordera de un oído, en ese caso sí me preocupé y le pedí una imagen. Dale la siguiente. Y en la resonancia y en la tomografía, estos son los dos temporales. Aquí vemos el huesito completamente normal, pero acá en la tomografía sí vemos una lesión lítica que destruyó el hueso. Y allá en la resonancia estamos viendo que sí tiene un tumor de la fosa posterior que compromete el hueso temporal, y esta señora tenía un tumor del saco endolinfático, una muchacha joven, 26 años. Nosotros pues la operamos porque es un cáncer. Lastimosamente ella pues no se puede recuperar audición, no se puede recuperar función del equilibrio, pero en este momento pues afortunadamente está viva, y ese es como una de las cosas infrecuentes que pasa, pero que se le pasó al médico general, se le pasó a otros 2 colegas, porque pensaron fue en una enfermedad común y corriente que era o un vértigo posicional o una enfermedad de Meniere, desatendiendo las banderas rojas, que era que la señora decía que tenía un vértigo de más de 6 meses de evolución, que no escuchaba por un oído y que no mejoraba de manera importante con ningún medicamento. Entonces, eso es como para tener en cuenta. Entonces, yo lo que les quería traer hoy era como una breve reseña, un resumen del abordaje, lo que uno puede esperar en consulta externa, algo no muy complejo para que las personas que de pronto no ven pacientes en consulta, si tienen un familiar o una persona conocida que pueda experimentar este síntoma, lo puedan orientar, y obviamente pues ustedes sepan que realmente el vértigo, a pesar de que es un síntoma muy incapacitante, realmente es algo que la mayoría de los casos son cosas que podemos abordar, que se pueden tratar, que se pueden curar, y que cuando no se hace el abordaje pertinente pues sí puede ocasionar mucha morbilidad en los pacientes. Entonces acuérdense, si una persona llega diciendo que todo le da vueltas pero no ven nada raro, pues de pronto es que está enamorado. Muchas gracias.